Muy buenos días, muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Vamos a esperar, por favor, un minuto más a que se puedan unir los demás participantes. Igual recuerden que también tenemos la opción de interpretación que está en la parte baja de la barra, the interpretation mode. Good morning, everybody. Thank you for being here in this first session of our program. So we're going to wait for a minute until everybody's connected. And also you have the interpretation option in the bar below. Thank you so much. Oye, May, creo que todavía no puedo ver tu pantalla. No sé si soy yo o todavía la veo. Ahí estamos, perfecto. Listo. Entonces, siendo ya las 11:03, quería darles la bienvenida nuevamente a todos este equipo, ¿no? Que ya nos hemos visto, ya nos conocemos desde el año pasado. Muchas gracias por la paciencia. Creo que hemos tenido varios eventos el año pasado, las COPs, que han estado han estado con las agendas bastante ocupadas. Entonces, arrancamos este año con nuestra primera sesión. Mel, no sé si me podrías ayudar a cambiar la diapositiva, la siguiente. Perfecto. Entonces, antes de iniciar, quisiera presentarme. Yo soy Grecia Gutiérrez, soy parte de la coordinación del programa. Voy a explicarles un poco, o recordarles más bien cuáles son los objetivos de este programa y también cuál es la agenda que se nos viene adelante el día de hoy. Recordemos que el programa de G4LAC tiene 6 sesiones que nos van a ayudar o nos van a brindar estos espacios para aprender casos de éxito, cuáles han sido los retos, cuáles han sido las oportunidades que se han podido identificar al momento de eh, implementar las estrategias de financiamiento verde, las diferentes estrategias que vamos a ir viendo sesión a sesión. Y también contar con esos espacios muy importantes de intercambios, ¿no? Donde vamos a poder conocer también cuáles han sido las experiencias de nuestros colegas de otros países y de qué forma podríamos ir replicando estos casos de éxito. Entonces, en nuestra primera sesión del día de hoy vamos a ver financiamiento climático y nuestra agenda arranca primero viendo esta introducción y los objetivos de la sesión que les he estado comentando. Luego vamos a pasar con 2 expertos que nos van a comentar más acerca de temas más puntuales y conceptos para refrescar la idea. Y luego vamos a pasar a nuestros 2 ponentes del día de hoy que nos van a contar sus experiencias en Belice y en Colombia. Finalmente vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas y de conclusiones para luego ya iniciar el trabajo en salas donde vamos a poder identificar cuáles son estos retos, cuáles son estas oportunidades para poder regresar a sala y tener ya nuestros mensajes claves de cierre y conclusiones. Entonces, les doy el pase, por favor. No sé si puedes cambiar la diapositiva. Ah, también, claro, para recordarles que tenemos la interpretación simultánea acá de la traducción, donde van a poder encontrar el botón de interpretación para que ustedes puedan elegir el canal de lenguaje que necesiten. Siguiente, por favor. ¿Listo? Entonces, para arrancar esta sesión, les voy a pedir, por favor, que puedan ingresar a este link que es un Menti para poder dar inicio a esta sesión. Listo, y me confirman por el chat si han podido tener acceso. Si todos tienen acceso a este QR, pueden ingresar por el QR o también por menti.com. Listo, entonces
hay que levantar la mano, sí, todos sin ningún problema. Excelente, muy bien. Levantemos la mano si es que ya estamos conectados en esta primera pregunta. Genial, por ahí veo una reacción. Y perfecto, vamos a ir contestando a medida que vamos a ir conectándonos. ¿Cómo llegamos a la sesión el día de hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo arrancamos este primer evento de nuestros 6 talleres que vamos a ir trabajando durante estos 2 años? Excelente, con muchas ganas de aprender, con muy buen ánimo. Por acá por Perú, iniciando la temporada de verano, así que con un poquito de calor. No sé cómo les está yendo por sus países, muy bien. Con mucho interés, excelente. Muy bien, y nuestra segunda pregunta, por favor, Mel, la siguiente. ¿Cuánto conocemos acerca de las estrategias de financiamiento climático? Entonces, con esto nos va a ayudar también a arrancar la sesión, cómo vamos a poder, o cómo también vamos a poder salir de la sesión, ¿no? Con una evaluación. Con pocos conocimientos, muchos, un nivel más avanzado. Ok, entonces estamos casi por la mitad, 3.1. 3.2. Muy bien, creo que nos estamos quedando todavía con más información para recibir, así que con eso arrancamos súper bien la sesión. Muy bien, Mel, muchísimas gracias. Vamos a cerrar el Menti y le voy a dar el pase, perdón, a nuestra experta que nos está acompañando el día de hoy, que es Rocío García Naranjo, que está conectada acá también en la sesión. Rocío, te doy el pase, muchas gracias. Hola, hola a todos, ¿se me escucha bien? Sí, Rocío, te escuchamos bien. Gracias, Grecia. Bueno, yo soy Rocío García, voy a estar acompañándolos en todas las próximas sesiones, entonces me quería presentar, yo estoy basada en Lima, soy economista con más de 10 años de experiencia viendo temas de la intersección en realidad entre políticas públicas, financiamiento climático y mercados de carbono. He trabajado muchos años en el Ministerio de Economía y desde ahí he venido asesorando a distintos países en esos temas. Entonces, de lo que vamos a hablar en esta primera sesión, como les ha dicho Grecia, es una introducción general a la temática vinculada a las estrategias nacionales de financiamiento climático. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Y acá es una pequeña introducción en realidad que lo que busca es entender qué son estas estrategias, ¿no? Y las estrategias probablemente son el resultado de un proceso participativo, en realidad un proceso en el cual cada país o cada gobierno subnacional, porque también existen estrategias de financiamiento subnacional, pero que en este caso cada país decide y determina cómo va a movilizar los recursos financieros necesarios para financiar sus trayectorias de desarrollo de emisiones netas cero y resilientes al clima. Vamos a ver que dependiendo del país, algunas estrategias de financiamiento están abocadas a las emisiones netas cero o a mitigación y adaptación, pero el objetivo en realidad es cómo es llegar a esta discusión y a un acuerdo a nivel nacional sobre cómo se van a movilizar los recursos financieros para lograr estos objetivos, incluidos además no solo los recursos financieros, sino también incluidos los marcos políticos e institucionales para que esta movilización de recursos también tome lugar. Entonces, podemos ir a la siguiente. Gracias. Acá hay un pequeño resumen del avance de las estrategias nacionales de financiamiento en la región. Como vemos, son 6 los países que cuentan con una estrategia de financiamiento. Belice y Ecuador la tienen desde el año 2021. De hecho, hoy día vamos a tener una presentación sobre Belice. Argentina la completó en el 2023 y Cuba la completó en el 2022. Y Chile y Colombia tienen muchos años de experiencia,
porque en el 2022 actualizaron sus estrategias, es decir, que ya antes del 2022 tenían estrategias de financiamiento y estas han sido actualizadas para incorporar las nuevas prioridades del gobierno o para mejorar los enfoques se han hecho algunos cambios eh, sobre cómo movilizar estos recursos, adecuándose también a los nuevos marcos internacionales, ¿no? Entonces, estas son las segundas estrategias de Chile y Colombia. Sin embargo, hay 11 países, según el BID, que se encuentran en proceso de formular estas estrategias, ¿no? Y ahí tenemos a Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, a México, a Paraguay, a Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Guyana. Esta información igual no está necesariamente, no tiene documentos preparados, por ejemplo, sino es información que se ha ido recolectando de distintos actores de los distintos países. Por ejemplo, la información de Guyana viene de un reporte entregado al GCF, al Fondo Verde para el Clima, que está financiando esta estrategia, ¿no? Pero no se cuenta con un borrador todavía. Entonces, las fuentes de información sobre esto varían, sobre el estado y del avance de esas estrategias varían. En el caso de Perú, por ejemplo, Perú acaba de sacar para comentario público una propuesta de financiamiento climático, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. ¿Y qué incluyen estas estrategias, no? Es lo que decía un poco, por ejemplo, de Colombia y Chile, que ellos han cambiado sus estrategias adecuando distintos aspectos. Por ejemplo, Chile no ha cambiado sus objetivos estratégicos ni sus objetivos intermedios, pero ha propuesto un conjunto nuevo de acciones para lograr esos objetivos, ¿no? Y Colombia, si no me equivoco, hoy día vamos a hablar con la experta de Colombia, ha hecho un cambio un poco más radical de su estrategia y se ha enfocado también en algunos temas más específicos, ¿no? Pero normalmente existen las estrategias que son mucho más integrales, donde se incluyen bajo esta estrategia distintos aspectos. Por ejemplo, el caso de Chile y el caso de Colombia, si no me equivoco, son estrategias más integrales. Eh, Luego, hay algunas estrategias que están enfocadas en el financiamiento de la CNDC o en las metas de largo plazo. De hecho, el Perú tiene un enfoque vinculado al financiamiento de las CNDC en esta propuesta de financiamiento climático que está validando con los distintos actores en este momento. Eh, Existen también estrategias enfocadas en la canalización de recursos internacionales, ¿no? Entonces, no es una estrategia hacia adentro para la movilización de los recursos públicos o para encontrar el espacio fiscal para financiamiento climático, sino enfocada en cómo gatillar o cómo generar las condiciones habilitantes para poder acceder a una mayor cantidad de recursos provenientes de gobiernos internacionales, ¿no? De recursos internacionales. Si no me equivoco, nuevamente tendremos a la persona aquí para que me corrija. Belice tiene un cierto enfoque hacia este tipo de estrategias. Y finalmente tenemos estrategias con un enfoque de mitigación o adaptación o un enfoque de riesgo de desastres, ¿no? Por ejemplo, Perú en su Plan Nacional de Adaptación tiene una suerte de estrategia de financiamiento para adaptación que ya ha sido absorbida, ¿no? O que es parte de la discusión porque solo se enfoca en recursos tanto públicos y privados o nacionales y domésticos para adaptación. La siguiente, por favor. Em, Y la pregunta que nos hacemos en esta diapositiva es, ¿qué suele incluirse en una estrategia de financiamiento, ¿no? Y nuevamente, esto que se incluye depende de qué queremos cubrir, que es la diapositiva anterior, ¿no? Pero en líneas generales sí se puede encontrar un conjunto de variables que pueden ser atribuibles o que se pueden encontrar en varias estrategias, ¿no? La primera que es básica, es cuáles son los arreglos institucionales para la gobernanza del financiamiento climático y para, por ejemplo, el MRV de financiamiento, ¿no? Entonces, es cómo el país se va a organizar para
conseguir estos recursos, canalizar estos recursos, implementar estos recursos y rendir cuentas sobre estos recursos. Luego hay otro aspecto que se considera en muchas estrategias, que es el involucramiento de actores y el desarrollo de capacidades, ¿no? Es cómo vamos, a qué actores vamos a incorporar en este proceso para conseguir recursos y ejecutarlos, y cómo vamos a mejorar las capacidades que estos actores tienen para implementarlos y reportar sobre los resultados. Luego hay algunas otras estrategias, por ejemplo, la de Chile. La de Chile también tiene un componente importante de involucramiento de actores, sobre todo del sector privado. La de Chile también tiene un componente importante de generación de información, ¿no? Y esta generación es importante para la toma de decisiones y la priorización de los sectores donde el financiamiento climático debería canalizarse. Em, un cuarto componente que tal vez es el más estándar en las estrategias es el desarrollo de políticas e instrumentos económicos y financieros para la movilización del financiamiento climático, ¿no? Es un enfoque mucho más público, en un sentido de financiamiento público, de cuáles son los instrumentos públicos que podemos generar para, por un lado, financiar cambio climático a nivel doméstico, pero también son instrumentos que generan, y por eso vemos el tema de políticas, que generan incentivos para que otros actores inviertan en actividades bajas en carbono o resilientes al clima. Y finalmente, todas las estrategias suelen estar organizadas en función de objetivos específicos, líneas estratégicas y pilares de acción. Y la siguiente, por favor. Eh, y acá nos preguntamos, digamos, hemos dado una mirada general, pero ¿por qué es importante tener una estrategia de financiamiento? ¿Por qué se empuja a los países o por qué los países buscan tener una estrategia de financiamiento? Y esto depende de país a país, pero muchas estrategias incluyen, por ejemplo, y es un esfuerzo nacional que es importante para poder establecer los costos de las políticas y las acciones de cambio climático, ¿no? Cuando tenemos unos costos claros, podemos salir a buscar ese financiamiento y además planear en torno al presupuesto público para cubrir algunos de esos costos. Por otro lado, también es un espacio de reunión política y ejecutiva, digamos, estratégica, en el cual se establecen las prioridades de financiamiento para el país, ¿no? Está claro que los recursos son escasos y se tienen que tomar decisiones en torno a qué financiamos, ¿no? Y eso es algo de lo que se va a ver en esta evolución, por ejemplo, de la estrategia de Colombia, que ahora pareciera estar como bastante más enfocada en algunos aspectos concretos. También, ¿no? Estas estrategias también nos sirven para hacer un mapeo de las potenciales fuentes de financiamiento que se encuentran no solo a nivel nacional, pero sino sobre todo a nivel internacional, ¿no? Eh, las estrategias también coayudan a la planificación nacional en torno al cambio climático, porque al establecer prioridades de financiamiento, también se establecen prioridades de ejecución a nivel nacional. Y finalmente, uno de los aspectos que mencionábamos, ¿no? Vinculado a atraer financiamiento, es cuáles son las barreras y cómo podemos abordarlas para acceder de forma más directa a estos fondos internacionales. Entonces, con esto es una mirada, un poco resumen bastante rápida de qué es una estrategia de financiamiento, qué implica, qué contiene y cuál es su importancia. Grecia, volvemos contigo. Listo, Rocío, muchísimas gracias por esta información. Creo que nos está dando ya la base y todo este panorama amplio, en especial en esta última diapositiva, que son los beneficios que conlleva todo el esfuerzo de tener una estrategia de financiamiento. Entonces, muchas gracias nuevamente. Eh, Ahora también vamos a contar con este experto, que es nuestro invitado que nos está acompañando el día de hoy. Es Ricardo Guerrero, es especialista regional de PNUD, que también nos va a dar la visión desde PNUD en estrategias de financiamiento climático y nos va a acompañar el día de hoy. Ricardo, por favor, te cedo el micro. Muchas gracias, Grecia, y muy buenos días a todas y todos. Es un gusto poder saludarlas y saludarlos. Simplemente me gustaría, bueno, poner en contexto desde el trabajo que hacemos en el Centro de Finanzas Sostenibles de PNUD.
teniendo en cuenta que nos acercamos a los últimos años de la Agenda 2030 y que la comunidad global enfrenta desafíos sin precedentes para alcanzar los ODS, como los países en desarrollo han luchado históricamente para financiar de manera sostenible y equitativa los ODS, mientras vemos una erosión significativa del contrato social en distintos países de la región. No hemos sido capaces de mejorar y reducir las brechas, aumentar los grados de redistribución en los distintos países, al tiempo que también vemos que el panorama financiero internacional se ha vuelto más precario, y que los países en desarrollo enfrentan costos crecientes de servicio de la deuda pública, que se proyecta que va a aumentar más de 50%, pasando de 26.000 millones en 2022 a 40.000 millones en 2025. En ese sentido, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, consideramos que podemos jugar un rol clave en alcanzar los distintos objetivos de desarrollo sostenible y en particular desde el Centro de Finanzas Sostenibles buscar el apoyo para movilizar y alinear recursos financieros públicos y privados para la consecución de los ODS. En ese sentido, el Integrated National Financing Framework, la plataforma de INFF con la cual PNUD contribuye, forma parte fundamental para apoyar a los países a estructurar, coordinar y ejecutar estrategias integradas de financiamiento en la consecución de los ODS. Eh, Solamente para darlo como un contexto para aquellos colegas que no conocen el concepto de INFF o de esta Integrated National Financing Framework, es un marco nacional integrado de financiamiento que está diseñado para abordar los desafíos de movilización de recursos y así asegurar flujos financieros que alineen las prioridades de los gobiernos con el desarrollo sostenible de los países. Este enfoque, en definitiva, busca superar la fragmentación en la planificación financiera en una visión de portafolio para fortalecer la capacidad de los gobiernos en la gestión de recursos de manera eficiente, transparente y sostenible. Por lo mismo, desde el punto de vista de América Latina y el Caribe, INFF ha sido capaz de generar avances significativos. Desde PNUD hemos proporcionado asistencia técnica a 25 países desde 2020, se han completado 60 proyectos, 49 iniciativas están en curso y estas iniciativas han sido capaces de movilizar más de alrededor de 10 millones de dólares en financiamiento para apoyar el desarrollo sostenible de los países. Estos marcos, en definitiva, han ayudado a los países a diseñar estrategias de financiamiento integradas que combinan herramientas innovadoras desde el punto de vista de impuestos, gastos y deuda pública, al mismo tiempo la colaboración con el sector privado para poder empujar y lograr la consecución de los ODS. Por último, y para cerrar mi introducción, valoramos, valoramos los talleres que se están realizando en esta iniciativa para destacar estrategias de financiamiento climático y en este caso concreto los ejemplos de Colombia y Belice, que en definitiva pueden reflejar cómo la plataforma de INFF puede ser una herramienta transformadora para los países de América Latina y el Caribe, para que los mismos puedan gestionar y movilizar recursos en la consecución de los ODS. Esperamos que estos ejemplos muestren cómo los marcos integrados no solamente fortalecen la capacidad institucional, sino que también sirven para promover un impacto significativo en las comunidades y que esto siente bases para un futuro más sostenible. Grecia, te devuelvo la palabra y nuevamente les agradezco y los felicito por los espacios que están generando en estas discusiones. Muchas gracias, Ricardo, por el aporte y por la información valiosa que nos has brindado en estos pocos minutos en realidad, pero igual nos encantaría que nos acompañes en el resto de la sesión, si es posible, porque está bastante interesante la información que nos están dejando para arrancar esta sesión. Entonces,
Sin más preámbulo, creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a pasar a esta parte del programa o esta parte del día que es ya ir hacia nuestros casos de éxito. Vamos a hablar un poco acerca de estas dos experiencias que nos van a comentar cuál ha sido el proceso de la inclusión de sus estrategias de financiamiento climático en sus países o de las herramientas con las que han contado, así como la identificación de cuáles han sido las barreras y también las oportunidades que han podido identificar en el camino. Entonces, a continuación, le voy a dar el pase a Daniela Saade, que es asesora y trabaja también en el Ministerio de Hacienda. Eh, Daniela, no sé si nos puedes escuchar bien y si tu Perfecto, micrófono está excelente. Listo, entonces súper. te doy el pase. Muchas gracias. Muchas gracias, Grecia. ¿Me confirma si pueden ver la presentación? Sí, ahí estamos. Súper. Y la ven completa, ¿cierto? Sí, Perfecto. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación a este espacio tan importante y tan interesante y por el interés en conocer de la estrategia y la experiencia de Colombia implementando estrategias de financiamiento climático. Voy a tratar de darles un panorama completo de lo que hemos hecho en Colombia y cómo hemos abordado este proceso acá en el país. Pues yo voy a hablar por el Ministerio de Hacienda, pero trataré también de contar un poco esa experiencia trabajando articuladamente y coordinadamente con otros ministerios, que pues eso hace parte fundamental también de estos procesos y para que sean exitosos. Entonces, acá en este panorama general, eh, quisiera contarles que pues, Colombia cuenta con un marco institucional robusto para el financiamiento climático, que ha sido transversal y al que se le ha dado continuidad en los últimos 15 años, si no es más. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos una política nacional de cambio climático. Y dentro de esa política nacional de cambio climático se estableció la gobernanza para desarrollar las estrategias de cambio climático y los planes de cambio climático del país. Eh, y en esto, y a partir de esta política surge el Sistema Nacional de Cambio Climático, se crea a través de un decreto este Sistema Nacional de Cambio Climático en el país, que lo que busca es recoger todas estas entidades, instituciones, planes, estrategias en un solo sistema. Y ese sistema, pues, es regido y su órgano rector es la Comisión Intersectorial de Cambio Climático. Y en esta comisión participan los ministros de las diferentes carteras sectoriales y de los diferentes sectores del país, y también participan entidades del sector privado, como gremios, por ejemplo, empresariales y del sector financiero. Esta comisión intersectorial tiene distintos comités y existe un comité específicamente para tratar los temas de financiamiento climático, que se llama el Comité de Gestión Financiera. Y este Comité de Gestión Financiera, en donde participamos desde el Ministerio de Hacienda, pero también participa el Departamento Nacional de Planeación del país, el Ministerio de Ambiente, la Superintendencia Financiera de Colombia, y también participan gremios como nuestro gremio de los bancos comerciales en el país, el gremio de aseguradoras, el gremio de fondos, administradoras de fondos de pensiones, de fiduciarias. Y en este comité pues, se construyó conjuntamente la Estrategia Nacional de Cambio Climático del país. Esta estrategia se lanzó por primera vez más o menos en el 2017 y fue actualizada en el 2022, como lo mencionaron en una de las presentaciones anteriores. Esta estrategia tiene cinco componentes, 5 líneas. 2 son transversales y 3 son unas líneas estratégicas específicas. Una de las líneas transversales tiene que ver con la gestión del conocimiento y la información, que es clave y también fundamental para avanzar en el financiamiento climático. Y la otra línea transversal está muy asociada y tiene que ver con la generación y fortalecimiento de capacidades y se enfoca mucho más en apoyar la estructuración de proyectos, que es
una de las principales brechas que también tenemos que cerrar en el país para poder avanzar. No se puede hablar de financiamiento climático sin hablar de capacidad en la estructuración de proyectos, y 3 líneas estratégicas que tienen que ver ya con el desarrollo de instrumentos económicos y financieros, con la gestión y acceso a fuentes de financiamiento, tanto locales como internacionales. Y la última está enfocada en el apoyo a la priorización y a la estructuración de proyectos, como lo mencionaba. Entonces, las 2 líneas transversales lo que buscan es apoyar el desarrollo de estas líneas estratégicas, pero esos son como los 3 grandes focos y componentes de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y esa Estrategia Nacional, pues, lo que tiene un plan de acción específico con compromisos de las diferentes entidades de gobierno y también del sector privado para poder avanzar en esos objetivos. Adicional a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Política Nacional de Cambio Climático y la Ley de Acción Climática en el país crea y establece unos instrumentos de gestión para los diferentes ministerios y para los diferentes sectores del país, que son los planes integrales de gestión del cambio climático sectoriales y también territoriales, porque es importante también fortalecer las capacidades y que desde los territorios se apropien también de estrategias, de las estrategias de cambio climático. Y en ese sentido, pues cada ministerio ha desarrollado sus planes, sus PICs, sus planes integrales de gestión de cambio climático. Y recientemente, el año pasado, en abril del año pasado, el Ministerio de Hacienda, que es el Ministerio pues, de Economía y Finanzas de Colombia, lanzó su plan integral de gestión de cambio climático para el sector Hacienda. Entonces, lo que busca este plan es aterrizar aquello que está en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, pero al sector Hacienda específicamente, que incluye el sector financiero, tanto público como privado. Entonces, tiene un componente de finanzas públicas, pero también tiene un componente de finanzas privadas importantes, y buscamos generar ese entorno y las condiciones habilitantes para que se puedan movilizar más recursos hacia los objetivos ambientales del país. Ese es uno de los principales objetivos del PICS de Hacienda, así como también generar instrumentos y herramientas que permitan gestionar de una mejor manera los riesgos financieros y fiscales asociados al cambio climático. Entonces, esta es la estructura del plan de cambio climático del sector Hacienda, particularmente, que aterriza muchos de los compromisos que están en la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y tiene un más B porque lo que hicimos desde el Ministerio de Hacienda fue también incluir como objetivo de este plan el financiamiento de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, reconociendo que hay una relación directa y muy importante entre cambio climático y biodiversidad, y más en un país como Colombia, que es supremamente biodiverso. Entonces, este plan tiene tiene 5 grandes estrategias que están muy enfocadas como en los stakeholders y en las diferentes herramientas que tenemos desde el Ministerio de Hacienda para avanzar en el financiamiento climático, que es la internacional. Entonces, ¿con qué herramientas contamos en el ámbito internacional para avanzar estos objetivos? Luego, la estrategia del gobierno nacional, que busca es enfocarse en cuáles son esas herramientas que tiene el gobierno nacional a su disposición para el financiamiento climático, entonces está muy enfocado en política fiscal. Luego, un componente para gobiernos subnacionales, porque en el Ministerio de Hacienda de Colombia tenemos una misionalidad que es darle acompañamiento y apoyo a las entidades territoriales en su planeación fiscal. Una estrategia más enfocada en el sector productivo y cómo desde el sector Hacienda, el sector financiero, se puede generar las condiciones para ampliar el financiamiento climático y para la biodiversidad y para que se gestionen de mejor manera también los riesgos asociados. Y por último, ya una estrategia para la ciudadanía que busca es cómo cómo pueden llegarles recursos o gestionar recursos más directamente las diferentes, pues la sociedad civil en general. Entonces, voy a muy rápidamente contarles y darles algunos ejemplos de cuáles son esas actividades, esos compromisos o esas tareas que nos hemos planteado en cada una de las estrategias. En la internacional, pues hemos estado muy activos en todo lo que es la conversación sobre tributación global, coordinación tributaria para reducir
la evasión fiscal también y para que haya una mayor coordinación entre los diferentes países y lograr que nuestros sistemas tributarios funcionen efectivamente y de esa forma poder tener mayor capacidad fiscal para financiar la acción climática. Y en ese sentido, pues hemos estado muy activos en estas discusiones internacionales y también una línea que tiene mucho que ver con el sistema financiero internacional. Y en ese sentido, desde Colombia promovimos una revisión global de expertos y expertas independientes sobre la relación que hay entre deuda, clima y naturaleza. Luego, en la estrategia del gobierno nacional, pues las líneas de acción específicas están enfocadas en cómo garantizar que hay una eficiencia de los recursos fiscales, revisar esos instrumentos fiscales que ya hemos implementado, como por ejemplo el impuesto al carbono, evaluar su impacto, su efectividad y pensar también en otro tipo de instrumentos. Eso desde el lado de los ingresos, pero también desde el lado del gasto, evaluar cómo algunos subsidios que tenemos actualmente en el país son perjudiciales para el cambio climático y la biodiversidad e implementar estrategias para ir desmontando ese tipo de subsidios. Un ejemplo muy claro es lo que hemos hecho con el desmonte de subsidios a los combustibles fósiles con los ajustes que se han hecho al Fondo de Estabilización de los precios a los combustibles en el país. Y hay otro tipo de actividades como implementar clasificadores presupuestales verdes, que en esto pues el apoyo que hemos recibido del PNUD con el INFF ha sido muy importante. Obviamente el componente de financiamiento soberano, desde Colombia tenemos nuestro marco de referencia de bonos verdes sociales y sostenibles soberanos. Hemos emitido también desde el 2021 anualmente un bono cada año, pero también queremos seguir pensando en otro tipo de instrumentos innovadores que nos permitan atraer mayor inversión y mejorar las condiciones de financiamiento para este tipo de proyectos. La gestión de riesgos, como les he comentado, es un punto fundamental de esta estrategia. Entonces, cómo desde las herramientas del Ministerio de Hacienda, como nuestros modelos macrofiscales, nuestros marcos fiscales de mediano plazo, podemos incorporar e identificar los riesgos a los que estamos expuestos por el cambio climático y gestionarlos. Acá tenemos también desde el Ministerio de Hacienda una estrategia de protección financiera a los riesgos de desastres y una estrategia también nacional a los riesgos de desastres. Y lo que buscamos es seguir ampliando esa estrategia para aplicarla no solamente a nivel nacional, sino también cómo se puede bajar a los diferentes sectores y a las diferentes entidades territoriales. Y un componente de institucionalidad. Entonces, no solamente desde la política pública qué podemos hacer, sino desde la estrategia institucional, desde la parte administrativa, cómo podemos mejorar nuestro desempeño ambiental, también nuestra propia huella de carbono y cómo nos organizamos de una mejor forma y creamos una gobernanza al interior del Ministerio de Hacienda que nos permita seguir avanzando en estas estrategias. Luego tenemos la de los gobiernos subnacionales, que está muy enfocada en dar ese acompañamiento a las entidades territoriales en la planeación fiscal para que empiecen a incorporar los riesgos climáticos y pensar en cómo tenerlos en cuenta para sus planes y sus procesos de programación fiscal. La estrategia del sector productivo, ya tenemos unas acciones más específicas que buscan no solamente ofrecer herramientas para las finanzas públicas, sino también para el sector financiero. Entonces, aquí tenemos pues la taxonomía verde de Colombia, que la lanzamos en el 2022 y ahora queremos avanzar en su actualización. Toda la estrategia que tiene la Superintendencia Financiera de Colombia para enverdecer el sistema financiero, también incorporar lo que se viene haciendo con la banca pública de desarrollo en la creación de líneas de créditos especiales para los objetivos ambientales y climáticos del país, el financiamiento de infraestructura sostenible y desde el Ministerio de Hacienda estamos avanzando en un marco para la estructuración de asociaciones público-privadas que no solamente se enfoquen en infraestructura, sino también en proyectos ambientales y climáticos, por ejemplo, de reforestación y demás. Un componente que busca que las empresas estatales empiecen a adoptar planes de transición a neto cero. Y por último, el mercado de carbono, que también
es fundamental es un instrumento que tiene un potencial gigante de financiación para la biodiversidad y el cambio climático, y también hay unos riesgos asociados a un mercado de carbono que no esté bien regulado. Entonces acá, desde el Ministerio de Hacienda, estamos apoyando mucho al Ministerio de Ambiente en el proceso de su regulación. Y por último, pues tenemos la estrategia para la sociedad civil, que busca implementar otro tipo de herramientas innovadoras y distintas para garantizar que los recursos lleguen a donde de pronto hoy en día no están llegando, y también pues empezar a hacer mucho más transparente y clara la información sobre financiamiento climático que tiene el país, y cómo podemos ponerla a disposición del público para que pues, tanto la academia como la sociedad civil pueda desarrollar sus estrategias con base en esta información. Y ya para terminar, pues quería asociar cómo el INFF en Colombia nos ha brindado herramientas para la implementación de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático y de nuestro PIX MAP-B. Este programa nos ha ayudado mucho a tener datos e información que nos permitan tomar mejores decisiones y a también identificar recomendaciones de política que nos pueden ayudar a complementar esta estrategia. El INFF en Colombia se ha enfocado en tres grandes actividades. Una tiene que ver con el etiquetado presupuestal a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para identificar cuánto se ha movilizado de recursos públicos para estos objetivos. Otro está muy enfocado en la evaluación de la financiación para el desarrollo, que es una metodología que busca identificar los flujos de financiamiento de los que dispone el país, y ha recomendado unas recomendaciones y ha presentado unas recomendaciones específicas para fortalecer el financiamiento para el desarrollo. Y por último, la inferencia de prioridades de política. Entonces, esto también pues, son otros análisis que se han hecho en el marco de este programa, que nos permiten tener mayor información para seguir avanzando y diseñando las diferentes estrategias. Estos son como los dos frentes de trabajo bajo los que opera la INFF en Colombia. Como mencionaba, la identificación de sus recursos para el desarrollo desde todas las fuentes, desde las públicas, privadas y internacionales o de cooperación. Y el segundo fuente, pues otra vez muy enfocado en las recomendaciones para acelerar la movilización de estos recursos. Y acá solo pues quiero presentarles el ejemplo y los resultados de este trabajo y de este esfuerzo de cómo se ve esa identificación de movilización de recursos en el presupuesto general de la nación, y cómo se han ido etiquetando de acuerdo a los diferentes tipos de ODS. Y en total hemos identificado que se han movilizado 409 billones de pesos para objetivos de desarrollo sostenible. Mucho ha estado enfocado en funcionamiento, pero pues aquí también podemos ir viendo cuánto de esto se ha ido a inversión y cuánto de esto también se ha ido a las regiones a través de nuestro sistema general de participaciones. Y por último, compartir los principales aprendizajes de la INFF en Colombia. Hay unos retos, y es cómo integrar de forma más eficiente los sistemas de asignación de los presupuestos distintos al presupuesto público para acelerar la implementación de los ODS a nivel nacional y territorial, y que podamos ver de una mejor manera cómo se han comportado los fondos privados y los flujos financieros internacionales. Y el otro reto, pues, es cómo territorializamos los ODS, pues porque hay que reconocer que los municipios y los departamentos tienen unas capacidades, tienen menores capacidades y tienen más limitaciones, entonces hay que seguir avanzando en ese esfuerzo en los territorios. Y las lecciones aprendidas también es, pues, empezar a tener los presupuestos en estos lenguajes, pues facilitan la comunicación al público, nos dan también una mayor visión a los funcionarios públicos para entender cómo esos detalles del presupuesto, y cómo seguir avanzando en automatizar estos procesos, pues nos pueden permitir un mayor nivel de detalle y de oportunidad de la información para la toma de decisiones en el cumplimiento de todas estas estrategias y de la Agenda 2030.
Y con eso termino. Y muchas gracias y espero que haya sido útil para todos ustedes esta experiencia. Daniela, muchísimas gracias. Ha sido, creo que, una exposición bastante interesante. Nos quedamos también con estas brechas y también con estos aprendizajes a lo largo del camino que nos estabas mencionando en tu última diapositiva. Muchas gracias. Entiendo que te tienes que retirar en unos minutos, pero igual en caso de que por ahí alguno de los asistentes tenga alguna consulta, la dejaremos escrita para luego poder retornártela, Daniela, y que también nos puedas brindar esa respuesta. Muchas gracias nuevamente y gracias, Daniela. Y a continuación voy a presentar a nuestro siguiente ponente, que es el señor Leroy. No sé, Leroy, are you there? Can you hear me? Please, maybe, yes. Thank you very much. Sí, Yes, muchas gracias. ¿Puedo escucharlo? excellent, Leroy. Thank you very much. I'm gonna introduce you. Leroy is gonna talk to you as Mr. Perfecto. Leroy Voy a Martinez. presentar al Leroy, es el señor Leroy Martínez. Yes, he's going to introduce us the case of Belize. So Nos now va a I'm presentar el gonna give caso you de the Belice microphone so you can share us your experience. Thank you very much. y entonces ahora podemos compartir su experiencia. Gracias. Estoy honrado de presentar al gobierno de Belice en esta presentación. Voy a presentarles la historia del Fondo de Financiamiento Nacional Integrado con el Ministerio de Desarrollo Económico de Belice y la Unidad de Finanzas Climáticas. Voy a dar un breve panorama de Belice. En primer lugar, nosotros estamos ubicados en América Central y se nos considera un pequeño estado insular en desarrollo o un PEID. Tenemos una economía dependiente en los recursos naturales. Somos en alrededor de 400.000 personas. Es un país pequeño y la población es menor a 500.000 personas. Nuestra economía, como iba mencionando, depende de los recursos naturales. El 50% del PBI de nuestro país viene de la agricultura, de la pesca, del turismo, de la minería y también de las canteras. Somos vulnerables a los impactos del cambio climático. Estamos en el puesto número 8 de 167 en el riesgo climático según el Banco Mundial. Entonces, nuestro país es muy vulnerable a huracanes, a tormentas, a aumentos del nivel del océano. En el 2020, nosotros tuvimos una recesión. Nuestra economía estuvo en recesión desde el 2019 hasta el 2020 y nuestra deuda externa era de 553 millones de dólares. La mayoría estaba controlado por los estadounidenses y 10% por los venezolanos. Hubo una reestructuración. Entonces, el Fondo Internacional estaba ahí golpeando la puerta y quería que nosotros entráramos a este programa. Y fue una situación bastante difícil porque había un nuevo gobierno que aproximadamente tenía 1 a 2 semanas en el poder. Y en su primera o segunda semana hay que imaginar que el IMF quería que entrara en ese programa. Y ellos iban a enfocar en este plan que se llama el bono azul de Belice. Nosotros pudimos hacer esta transacción con la Corporación de Desarrollo. Y nosotros con este programa pudimos reducir nuestra deuda en 12%. La deuda total se redujo en 12% y la deuda en proporción con el PBI se redujo en 25%.
de 133%. Nosotros estábamos en 133% y con esta transacción bajó a 108%. Además, el gobierno pudo comprar esta deuda con una tasa de descuento del 45%, que fue 250 millones. Nosotros pudimos reducir de 553 a 365 millones porque nosotros entramos en este contrato, en este acuerdo. Como les decía, 90% estaba controlado por Estados Unidos y 10% estaba controlado por Venezuela. Entonces, Venezuela también decidió, como vio que nosotros tuvimos este acuerdo con Estados Unidos, comprar esta deuda externa. Uno de los compromisos que nosotros hicimos es poner nuestra deuda en un fondo para el futuro sostenible. Tuvimos una subvención que viene de este acuerdo del bono azul de Belice. El fondo empezó en el año 21 y vamos a tener unos 92 millones que va a estar disponible para el gobierno de Belice en el 2041. Y después de comprar el 10%, la proporción de deuda con el PBI fue de 63%. Y eso tiene que ver con que otros sectores como la agricultura y el turismo se ha impactado y tenemos una gran economía en este sentido. Nosotros tenemos que actuar de una manera muy inteligente en el futuro. Tenemos que acceder a estos fondos que son subvenciones, también préstamos, y también tenemos que enfocarnos en instrumentos no tradicionales, porque fue un gran desafío poder reducir esta deuda. Nosotros hemos aprendido nuestra lección, entonces tenemos que hacer un cambio en el futuro. Entonces, el gobierno ha creado algunos instrumentos especiales como los bonos azules y también la unidad de cambio climático. Tengo esta imagen acá porque este es el arrecife de coral de Belice. Y cómo nosotros logramos tener esta transacción del bono azul de Belice fue muy sencillo, primero usando nuestros recursos marinos. Y uno de los compromisos es que nosotros vamos a incrementar nuestra protección. Entonces usamos estos recursos para poder entrar en este bono azul. Lo más importante es que nosotros desarrollamos esta estrategia y esta es una de las estrategias clave que el gobierno tiene. Como vemos acá, tiene 6 objetivos estratégicos. Que tienen en total 224 programas y proyectos. Y tenemos como uno de esos objetivos es la protección de los recursos naturales y del medio ambiente. Podemos ver que hay este compromiso desde el gobierno para poder proteger nuestros recursos naturales porque la economía y otros sectores dependen del medio ambiente. Entonces, esta fue una de las estrategias que el gobierno desarrolló y que nosotros estamos utilizando y que nos ha ayudado a tener mucho éxito con respecto al bono azul. Esta es la contribución determinada nacionalmente, es la actualización. Nosotros estamos 1.200 millones aproximadamente para
las brechas de financiamiento, para mitigar estas brechas de financiamiento. Y para las brechas de financiamiento con respecto a la adaptación, 146 millones. Esta estrategia está alineada con las estrategias a mediano plazo que he mencionado hace un momento. Estos son algunos de los sectores claves que están definidos para estas contribuciones. Nosotros tenemos las estrategias a mediano plazo y necesitamos un mayor financiamiento para poder implementarlas. Y en el 2022 el gobierno de Belice pidió apoyo de la PNUD para poder fortalecer el marco nacional para las estrategias clave de financiamiento. El plan de Belice, que está alineado con la protección social a través del diseño y la operación de una estrategia financiera integrada. El INFF nos va a ayudar a poder implementar estas estrategias. Y los actores clave acá en Belice, nosotros pudimos desarrollar una secretaría del INFF junto con el PNUD. Tenemos como actores claves el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio del Cambio Climático. Ellos son responsables de coordinar las estrategias y son responsables de preparar este plan de desarrollo. En este momento tenemos un borrador y también son responsables de monitorear y reportar y construir capacidades. Han tenido varios talleres, han tenido varios actores también de los sectores privados y públicos, y estos actores se han podido unir para poder debatir estas estrategias y nosotros podemos usar esta iniciativa en el futuro. Tenemos estos agentes y del sector privado y público para poder acceder, por ejemplo, a los créditos del carbono. Y también tenemos un fondo de adaptación. También tenemos las asociaciones entre el sector privado y público, incubadores. También tenemos marcos de trabajo de los bonos. Estas son algunas de las iniciativas, también las certificaciones. Algunos de los desafíos clave para poder acceder a este financiamiento y para poder movilizar este financiamiento tienen que ver con la capacidad técnica y humana. Nosotros dependíamos mucho en otras entidades y en consultores para poder desarrollar estas propuestas, pero recientemente nosotros hemos decidido que vamos a capacitar, vamos a trabajar más cerca con la academia para poder desarrollar nuestras propias propuestas, para poder tener un mejor análisis y también una toma de decisiones informada. Esta es una gran brecha en el momento, es un gran desafío, pero estamos tratando de superarla. También con respecto a la inversión, nosotros tenemos este desafío porque nos demos cuenta que no teníamos planes de desarrollo nacionales. Nosotros empezamos a desarrollar estos planes de adaptación clave para ciertos sectores, por ejemplo, para el turismo. Otro de los desafíos tiene que ver con el espacio fiscal. Nosotros pudimos reducir nuestra deuda, pero fue una situación muy mala y es algo que nosotros no queremos repetir, no queremos volver a esa situación. Entonces necesitamos trabajar para poder acceder a estas subvenciones, también a préstamos, pero la tasa de interés tiene que ser bastante justa. Si es 5 a 6%, el gobierno de Belice va a rechazar ese acceso. Estamos abiertos a estos préstamos, pero de 3 a 4% en tasa de interés para que sea sostenible para nosotros.
También nos dimos cuenta, si nosotros queremos lograr nuestros objetivos del cambio climático, necesitamos trabajar con el sector privado. Acá en Belice nosotros estamos tratando de trabajar en conjunto con el sector privado y también con la academia para que sean estos socios clave para poder alcanzar esos objetivos de cambio climático. Y también estábamos dependiendo mucho en las entidades. Nosotros estamos tratando de construir estas capacidades para poder acceder a estas instituciones. Tenemos una estrategia financiera climática que hemos desarrollado desde el 2021 hasta el 2026. Es para que el gobierno pueda acceder a la mayor cantidad de finanzas o recursos climáticos posibles. Y de esta manera nosotros queremos proceder en el futuro. Esta estrategia tiene tres objetivos importantes. El primero es proveer un enfoque estratégico e integrado para poder acceder a los recursos que se necesitan para poder mejorar la resiliencia climática y la mitigación del cambio climático de Belice desde el 2021 hasta el 2026. El segundo objetivo es mejorar las capacidades nacionales para movilizar y usar los recursos que se necesitan para las acciones climáticas de Belice. Y el tercero es maximizar las sinergias con otros planes de desarrollo sectoriales. Como mencioné, estos sectores incluyen el sector privado y el sector público. Nosotros tratamos de maximizar estos recursos lo máximo posible. Esta estrategia se desarrolló para ser la principal estrategia para este tipo de financiamiento climático. Nosotros establecimos esta unidad de finanzas climáticas en 2022 como resultado de la COP26 y el resultado de la estrategia financiera climática que acabo de mencionar. Cuando nosotros empezamos con esta unidad en el 2022, eran solamente una unidad de 3 personas, un economista, un desarrollador de proyectos, y la unidad ha crecido a casi 13 personas. Nosotros empezamos con la autoridad designada nacional porque hemos hecho este buen trabajo para acceder a estos recursos. Entonces nos designaron, el gobierno nos designó como la Autoridad Nacional de Fondo Climático Verde. En otras palabras, nosotros trabajamos de manera conjunta con las 3 instituciones financieras más grandes: Euroclima. Estamos trabajando también con IDB. Somos un socio de NDC y hace unas semanas el primer ministro también nos dio la autorización de ser el punto focal para el Fondo Global. Entonces tenemos más recursos disponibles. Y también trabajamos con estas instituciones financieras y con esto nosotros vamos a poder captar más recursos. Algunos de los logros principales, nosotros hemos podido acceder 86 millones en fondos. Son como 172 millones en moneda de Belice. Y hemos generado también empleos. Nosotros hemos tenido un gran impacto en Belice. Y recientemente nosotros podemos completar nuestro marco del bono azul. Y otros países sudamericanos como Chile, Colombia,
sé que están también desarrollando estos bonos. En Belice nosotros hemos podido finalizar ese bono azul con el apoyo de los ministerios y el Ministerio de Finanzas también, el Ministerio de Cambio Climático. Estos son algunos proyectos de desarrollo futuros. Nuestro plan tiene un gran crecimiento, como he mencionado. Tenemos distintas iniciativas con el Fondo de Adaptación. Nosotros queremos hacer una planta de tratamiento de agua en San Pedro. Es una zona clave para el turismo. Estamos trabajando en un proyecto de 150 millones en esta zona. Y con el fondo de adaptación, nosotros tenemos 10 millones asignados para las viviendas resilientes al clima. Como gobierno, nosotros decidimos que tenemos que trabajar en estas viviendas resistentes al clima. Estamos también trabajando en una transformación logística y movilidad. También estamos trabajando en una resiliencia climática municipal en Belice. También estamos trabajando en las áreas protegidas. Hemos enviado una propuesta a este fondo y pertenece a los proyectos de tratamiento de agua para esta isla, que es la más importante, que se llama Cape Colker, la segunda más importante en el turismo. Estamos también trabajando con ADB Clima. Vamos a aprobar 22 millones para este proyecto de gestión del agua, de tratamiento de aguas residuales y de agua en Cape Colker. También vamos a tener estos proyectos de Blue City San Billón. Con la ventana de la Asociación de Desarrollo Internacional en Belice, vamos a poder acceder a este proyecto con tasas de interés muy, muy bajas. Me parece que es 1 o 2% de la tasa de interés. Tenemos este proyecto de 23 millones. Y parece que vamos a recibir esta aprobación en las próximas semanas. Así que nos estamos enfocando en acceder a estos préstamos, pero con tasas de intereses muy bajas de 1 a 3%. Y algo muy importante de este proyecto de Blue City San Billón es que vamos a asignar 23 millones de dólares a través del Ministerio de Desarrollo y Sostenibilidad. Nos vamos a enfocar en el mercado de carbón. Queremos trabajar con estos créditos de carbón tan pronto como sea posible. Vamos a trabajar con esta infraestructura del mercado de carbón. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos aprobó para un apoyo en estos sectores. Entonces, estas son algunas de las iniciativas que van a ser aprobadas y que están en nuestra cartera de proyectos. Nuevamente es en colaboración con distintos ministerios, incluyendo el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Asuntos Exteriores, y finalmente tenemos algunas de las lecciones aprendidas acerca, por ejemplo, de la disposición política. Tenemos que trabajar como un gobierno, tenemos que trabajar en equipo, no de manera individual. Y sobre todo cuando las cosas se ponen un poco más complicadas, tener esta buena disposición política. Tenemos estrategias nacionales importantes y un apoyo financiero
que nosotros pedimos de la PNUD. Estrategias que se puedan integrar a las estrategias nacionales lo máximo posible. Algo importante también es que tenemos que tener una coordinación. Nosotros tenemos 4 ministerios clave que están trabajando en conjunto y de esta manera es mucho mejor la comunicación, es mucho más sencillo lograr estos proyectos. Es importante también identificar las prioridades del país. Es importante enfocarnos en las prioridades clave. Nosotros queremos acceder a los créditos de carbono porque tenemos este potencial en nuestro país de distintos sectores, entonces queremos acceder a estos créditos de carbono, queremos realmente acceder a ellos. También es importante tener las plataformas necesarias. Tenemos la unidad de financiamiento climático y estamos trabajando en conjunto con las otras instituciones para poder tener el apoyo financiero y el apoyo técnico que nosotros necesitamos. Algo importante también es que tenemos que tener una participación con los grupos de interés y con el público. Nosotros estamos haciendo más talleres y estamos trabajando con estos pares para que puedan participar en estos talleres. Entonces, todo esto integra la belleza del INFF que tiene que ver con la integración de los ministerios, de los departamentos para poder apoyar estas estrategias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leroy. Creo que hemos contado con información esencial que va a continuar siendo relevante y que nos puede ayudar a otras experiencias. Vamos a retomar las preguntas más adelante. Creo que las tenemos en el chat y de repente quizás puedes responderla por el chat si deseas. Y a continuación vamos a dar unas palabras de cierre rápidamente con cuáles han sido los puntos más interesantes de ambos casos y le voy a dar el micrófono a Rocío. Muchas gracias. Hello, thank you. Sorry, in Spanish. Sí, Grecia. en Ah, español, Ana Rocío, muchas gracias. Me quedé en el inglés de Leroy. La verdad es que no, difícil resaltar los mejores puntos, como has dicho, pero ahí la verdad es que he escuchado varias cosas interesantes. Tal vez la primera es que ambos casos se han enmarcado muy bien en la presentación introductoria que hicimos, ¿no? Colombia presentando algunos temas transversales, con un enfoque transversal y con enfoques sectoriales, ¿no? Y luego Belice enfocándose en algunos de los instrumentos que habían desarrollado para llevar a cabo o implementar la estrategia que mencionábamos, ¿no? Entonces, eso es muy valioso en realidad porque nos da un marco en el cual los dos países se han encontrado, ¿no? Con un enfoque muy diferente, pero con una mirada muy comprensiva de lo que las estrategias de financiamiento climático nos pueden dar. De Colombia hay varias cosas que quería rescatar de lo que mencionaba nuestra colega. Y la primera es la importancia de esta coordinación con otros ministerios, ¿no? Ella abre su presentación mencionando el marco institucional con énfasis en la palabra robusto, ¿no? Este marco institucional que les permitió tener un gran nivel de coordinación con los otros ministerios, porque finalmente son los ministerios de finanzas o los ministerios de ambientales los que suelen liderar estrategias como estas, pero sabemos bien que son, en la mayoría de los casos, son los ministerios sectoriales y los gobiernos subnacionales los que terminan ejecutando los recursos de financiamiento climático que
esta estrategia busca canalizar, ¿no? Entonces, esta coordinación que también ha sido mencionada por Leroy es súper importante para lograr éxitos en la implementación de estas estrategias. Y en esa misma línea, tanto Leroy como la colega de Colombia hicieron mucho énfasis en este vínculo interinstitucional, ya no solo para el desarrollo de las estrategias y el planeamiento de las prioridades, sino para los procesos de priorización. En la misma línea, ambos presentadores hablaron de sus líneas de acción, ¿no? De las líneas de acción de sus estrategias. Por un lado, Colombia enfocado en estas líneas transversales y sectoriales, y por el otro lado, Belice haciendo énfasis, voy a citar lo que mencionaba Leroy, ¿no? Access as much climate finance as possible, ¿no? Tantos recursos como sea posible. Y ahí tal vez entramos a la parte de diferencias de los dos documentos, ¿no? Colombia hizo mucho énfasis en algo que también es muy valioso, en cómo aterrizar a nivel sectorial esa estrategia que daba lineamientos a nivel nacional, ¿no? Y Colombia nos mostraba cómo el Ministerio de Hacienda había logrado aterrizar cada uno de estos aspectos a las distintas áreas en las cuales el tema de cambio climático y el financiamiento tenía que verse aterrizado en su propio ministerio, ¿no? Y sin embargo, por el otro lado, Leroy ha hecho referencia a algunos de los instrumentos que han utilizado para acceder a financiamiento. Tal vez el más importante de esta época, que también lo señaló Colombia, pero que es fundamental en el caso de Belice, es la reestructuración de la deuda, por un lado, a través de los canjes de deuda por naturaleza, y por el otro lado, a través de los fondos, de los bonos ambientales o bonos verdes o bonos azules, ¿no? Que permitieron a Belice en los últimos años generar espacio fiscal, es decir, liberar recursos que estaban destinados a pagar la deuda, liberar estos recursos para invertir en aspectos ambientales y con co-beneficios en el desarrollo social y económico del país, ¿no? Si no me equivoco, Grecia, vamos a tener una de las sesiones es precisamente sobre instrumentos de deuda soberana, en particular en bonos verdes, ambientales, azules, como se conozca en sus países, y sobre procesos de canje de deuda por la naturaleza, que en los últimos años hemos visto los casos súper exitosos de Belice y Ecuador, y menos conocido por la magnitud de los montos es el de Perú, que firmó también con TNC. Grecia, paso contigo de nuevo. Perfecto, Rocío. Muchísimas gracias por tus ideas de cierre que nos ayudan también a poder enclavar toda la información que hemos recibido el día de hoy. Entonces, a continuación vamos a pasar a nuestro espacio de trabajo en grupos. Se les va a designar a grupos para que ustedes puedan también interactuar y para que podamos colocar dentro de una herramienta que se llama Mural ideas clave acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy y cómo estas experiencias se podrían replicar también en nuestros países. Entonces, esas son las instrucciones e indicaciones. Vamos a tener un poco menos de tiempo. Sin embargo, también queremos que sean o tenemos preguntas para poder guiarnos en este espacio. Vamos a colocar nuestras respuestas dentro de unos post-its. Y también podemos elegir al final, vamos a ver cómo nos da el tiempo para que en un minuto podamos dar nuestras ideas clave. Acá tenemos también nuestras preguntas guía, que son las preguntas de discusión, que también las vamos a poder observar en el mural. Entonces, Mel, por favor, nos vamos hacia los grupos. Mural sí abierto para que puedan seguir complementando con más ideas que ustedes puedan tener
y también con estas oportunidades y desafíos que es importante identificar. Entonces, para dar ya nuestro mensaje final y los próximos pasos, quería recordarles que tenemos una siguiente sesión que les vamos a ir enviando el recordatorio que va a ser en marzo. Vamos a estar enviándoles también cuáles van a ser los temas para poder discutir y también a través de nuestro grupo de WhatsApp les invitamos que se puedan unir, les vamos a enviar el link también nuevamente para que puedan unirse a nuestro grupo y también allí podamos seguir profundizando aún más en los temas que hemos tocado y en los temas que se vienen adelante. Vamos a enviar también una nota final y un resumen de lo que hemos visto el día de hoy para que también puedan tenerlo ustedes a la mano y esta información importante se pueda quedar también en el espacio. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y hasta el siguiente evento. Muchas gracias. Gracias.